Lucas 16, versículos 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y que hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, porque si fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Nadie que crea seriamente en la Biblia duda de la existencia del infierno. Aún así, muchos lo niegan diciendo que no hay infierno. Jesús habló del infierno más que otra persona, afirmando que es un lugar de tormento eterno y consciente para la mayoría de las personas, que los perdidos terminarán en el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, al castigo eterno. Algunos dicen: ¿por qué Dios, si es bueno, envía gente al infierno, al castigo eterno? Eso no es justo, eso es cruel. Pero Dios es justo y recto. El propósito de la enseñanza del Señor Jesús es advertir a los pecadores del infierno para que ellos no rechacen el Evangelio y se arrepientan de sus pecados creyendo en Jesús como Señor y Salvador. Este pasaje, hermano, nos da una idea clara de que el infierno existe. El infierno es real. Y por las palabras del rico nos damos cuenta de la realidad del infierno. Gracias a Dios por su palabra, que nos revela, hermanos, que después de esta vida y cuando una persona muere, existe el infierno. Vamos a ver, ¿verdad? No quiero perder más tiempo en palabrería. Vamos a la palabra de Dios. En Mateo capítulo 7, versículo 22. Mateo capítulo 7, versículo 22 al 23. Desde el 21, mire. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Algo que aprendemos en esta historia acerca del infierno es que la mayoría de la gente cree popularmente que cuando mueran van a ir al cielo.
Usted sabe, ¿verdad? Gente muere y dicen, pues ya está en el cielo, ¿verdad? Ya murió, está ya con Diosito. No, ya me voy a ir al cielo. ¿Sí? Y pregúntale a la gente, esa es la creencia popular, que la gente al morir automáticamente va a ir al cielo. ¿Sí? Los judíos en ese tiempo, ellos creían que la riqueza era una señal de que tenían el favor de Dios, que tenían la bendición de Dios. Por eso el Señor Jesús da esta historia de un hombre rico que terminó en el infierno. Vemos otro pasaje, hermanos, en Lucas capítulo 13, versículos 25 al 27. Lucas capítulo 13, versículos 25 al 27. ¿Ya lo encontramos? Dice ahí la palabra de Dios. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Estos dos pasajes que leímos en Mateo, capítulo 7 y Lucas, capítulo 13, nos enseñan, hermano, que mucha gente se va a sorprender en aquel día de terminar en el infierno. Van a morir y se van a llevar una terrible y desagradable sorpresa cuando se vean en el infierno. Por eso Jesús dio esta historia de un hombre rico que terminó en el infierno. Repito, porque los fariseos creían que al ser ricos tenían el favor de Dios, tenían la bendición de Dios. Mucha gente, como digo, creen que al morir van a ir al cielo. Mateo lo dice claramente. En aquel día muchos me van a decir, Señor, en tu nombre hicimos esto, aquello. Jesús les va a decir, apartaos de mí, nunca que os conocí. Y aquí como nos dice Lucas, ¿verdad? Ah, eh, le dirán, ¿verdad? Ábrenos. El Señor Jesús les va a decir, no sé de dónde sois, apartaos de mí, hacedores de maldad. Usted sabe, hermano, el contexto de esta historia. Nos dice aquí la Biblia, y volvamos a nuestro pasaje, que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y cada día hacía banquete con esplendidez. Es interesante los detalles que el Señor Jesús da de esta historia. El púrpura, hermanos, era un color que se extraía de un molusco marino. Y hermano, extraer el color de ese molusco era sumamente laborioso y muy caro. Algo que solamente los ricos y millonarios y los reyes se podían dar. Vestirse de color púrpura. Y también nos dice que se vestía de lino fino, que es un algodón egipcio importado. Y también, hermano, que hacía banquete con esplendidez. La palabra para banquete aquí en el lenguaje original es, hermano, que hacía comidas tipo gourmet, con platillos muy costosos y exóticos. La gente rica, hermano, se podía dar el lujo de hacer banquetes al año, unas pocas ocasiones, 2 o 3 ocasiones, momentos muy especiales. Pero aquí la Biblia nos dice que este hombre los hacía, ¿qué? Cada día. Entonces, hermano, y discúlpeme la palabra y la expresión que voy a dar, este hombre estaba podrido en dinero. O como yo digo, ¿verdad? Una vez que vi un documental de los jeques árabes, estaba asquerosamente rico. ¿Sí? Entonces, hermano, nos dice también que había un mendigo llamado Lázaro. Mendigo, hermano, la palabra que nos dice es una palabra en extrema pobreza. Entonces, hermano, y no solamente que era extremadamente pobre, sino que nos dice, hermano, ahí en el versículo 20, estaba echado a la puerta de aquel. La expresión nos dice que lo fueron a aventar a la puerta de este hombre rico por si quizá él tenía misericordia
y se compadecía de la miseria de este hombre y le concedía algún alimento o algo para aliviar su situación. ¿Me está escuchando, hermano? No se me distraiga. Y ve, hermano, lo interesante, versículo 21, Lucas 16, versículo 21. Y ansiaba, bueno, me estoy saltando una palabra del versículo 20, lleno de llagas. No solamente era extremadamente pobre, no solamente fue que lo fueron a aventar a su suerte, sino que estaba enfermo. En esos tiempos, hermano, que no había medicina, que no había métodos efectivos de curación, pues estar con una herida, hermanos, era mucho riesgo, expuesto a sus heridas a una infección en la calle. Versículo 21, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. En ese tiempo, hermanos, no había cubiertos, no había cucharas, no había tenedores. La gente tomaba la comida con las manos. Tampoco existían servilletas, no estaban acostumbrados al uso de servilletas. Entonces, hermano, agarraban pan duro, agarraban pan y con el pan se limpiaban las manos y esas migajas las aventaban o se los daban a los perros o era ya un desperdicio. ¿Me estás siguiendo, hermanos? Entonces la Biblia dice que él ansiaba por lo menos comer esas migajas que el rico que utilizaba como servilleta tiraba al suelo. Nos dice más, versículo 21, aún los perros venían y le lamían las llagas. Ahora, hermano, en ese tiempo los perros no estaban domesticados como en este tiempo. Los perros no eran mascotas, eran semisalvajes y eran carroñeros. Y siempre la Biblia, cuando se expresa de los perros, se expresan de una manera negativa. Entonces vemos, hermano, el contraste entre estas dos personas. Un hombre rico, vestido lujosamente, que comía, ¿verdad?, no solamente hasta saciarse, sino platillos extremadamente costosos. Cada día él tenía una pachanga, tenía una fiesta. En contraste con la vida miserable de este hombre tirado a su suerte, en la calle, hermano, no se podía ni defender de los perros que venían a lamerle las heridas. Una anécdota, me acordé, hermano, yo tengo mi mascotita, ¿verdad? Mi mascotita y luego no sé qué pasó, habíamos acabado de comer, no sé, y la tenía abrazada y me está lamiendo las manos, me está lamiendo las manos, ¿verdad? Y en una de esas, hermano, en el dedo tenía, sí conoce los padrastros, ¿verdad? Esos pellejitos que se levantan. Entonces ya me estaba lamiendo las manos, cuando ya noté que estaba haciéndola, ya me estaba comiendo el pellejito, dije, este ya me está comiendo a mí. Entonces, hermano, esa es la naturaleza de los animales. Entonces vemos el contraste que en vida tuvieron los dos. ¿Me estás siguiendo? Ahora seguimos leyendo. Dice, versículo 20, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue, ¿qué nos dice? Sepultado. Aquí vemos, hermano, ya la diferencia entre estas dos personas. En vida fueron diferentes, aún en la muerte su destino fue diferente. Cuando se nos dice, hermano, que el pobre fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, hermano, significa que él era una persona justa. ¿Por qué? El seno de Abraham, hermano, es en el lenguaje bíblico es la morada de los justos. Y nos dice, hermano, en el versículo 22, que también murió el rico y fue, ¿qué, hermanos? Sepultado. Y ve el 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Se nos menciona el Hades. Ponga atención. El Hades, hermano, es la palabra griega, y en el Antiguo Testamento, hermano, se utiliza la palabra Seol, que es, hermano, la morada de los muertos. Nunca la Biblia nos habla de la aniquilación del alma. ¿Qué significa aniquilación del alma? Que cuando una persona muere, su alma deja de existir. Nunca la Biblia menciona eso. La Biblia menciona en el Antiguo Testamento que los muertos terminaban en algún lugar,
que lo denomina como el Seol. Ya el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego originalmente, nos habla de la palabra Hades. Pero el Nuevo Testamento, hermanos, nos da una luz más clara de lo que es el Hades. Básicamente, hermanos, está hablando del infierno. El Hades, hermano, es un lugar donde van a parar todos aquellos pecadores que no se arrepintieron y, hermano, están en espera del juicio final, que es el lago que arde con fuego y azufre. Y, hermano, la Biblia nos da una descripción de este lugar. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Ya estamos ahí. Apocalipsis 1, versículo 18 dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades, ¿verdad? Hablando del Señor Jesús, no solamente de la muerte física, sino de un lugar donde los muertos terminan después de morir físicamente, y la Biblia lo denomina Hades. No solamente eso, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 13 y 14, ¿ya lo tiene? Dice: y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces, hermano, ponga atención. El Hades es un lugar donde los muertos no redimidos, no salvos, van en espera de su sentencia final. Se puede decir, hermano, que el Hades es la antesala del infierno, ya propiamente dicho. Aunque, hermano, el Hades no es un lugar agradable. No es un lugar, hermano, donde las almas no arrepentidas tengan reposo. Es un lugar, como vamos a ver, hermano, un lugar de castigo. Y, hermano, es antesala del juicio final. Vendría siendo aquí, hermanos, como alguien lo capturan, comete un delito, lo llevan aquí al Ministerio Público, y ya, hermano, al final del término judicial le dictan su sentencia, y ya a dónde va a cumplir su sentencia, ¿a dónde? Al reclusorio. ¿Sí me está escuchando? Por ilustrar algo menos. Pero, hermano, aún así, no significa que sea un lugar agradable. Seguimos leyendo nuestro pasaje y ahorita vamos a ir a las enseñanzas. Estamos describiendo algunos elementos de esta historia. Versículo 23, Lucas 16, 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando ¿qué? En tormentos. Ponga atención, hermano. La Biblia dice que alzó sus ojos. Ahora, contrario a lo que algunas sectas enseñan, los muertos, hermano, en aquel lugar todavía están conscientes de lo que están sucediendo. No es como los testigos de Jehová dicen que ya cuando uno muere, ahí termina todo. Malinterpretan un pasaje de la Biblia, donde dice que los muertos perecen y ahí terminan sus pensamientos. Esta historia de los mismos labios del Señor Jesús nos enseña que los muertos en el Hades, en el infierno, están conscientes de lo que está sucediendo. La Biblia dice que estando ¿qué? En tormentos. La Biblia siempre ha mencionado que para los no redimidos, para los no salvos, los que rechazan el Evangelio, hay un lugar de castigo y de tormento. Veamos, hermanos, los pasajes que la Biblia nos habla de esto. Isaías capítulo 33. Y, hermano, voy a usar ahorita pasajes del Antiguo Testamento porque era el material que en ese entonces tenían, hermano, la audiencia del Señor Jesús. En Isaías capítulo 33, versículo 14, ¿estamos allí? Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con qué, hermanos?
las llamas eternas. Isaías 66. Isaías 66, versículo 24. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego, ¿qué dice, hermanos? Se apagará, y serán abominables a todo hombre. Estos pasajes del Antiguo Testamento nos enseñan que, hermano, después de muertos físicamente, hay un lugar de castigo y de tormentos, donde los no redimidos, donde, hermanos, los no salvos estarán en medio del fuego, en medio de llamas que son eternas, que nunca, nunca se apagarán. La Biblia dice que ese gusano no muere. Van a recibir un cuerpo que se va a estar quemando, que va a estar ardiendo, pero que no se va a consumir. Vemos un milagro parecido cuando Dios se le presentó a Moisés en medio de una zarza ardiendo, y esta ¿qué? No se consumía. Entonces, hermano, eso va a ser posible. Y, hermano, el Apocalipsis nos revela la naturaleza del infierno. Apocalipsis capítulo 14, versículo 10. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. ¿Y qué dice, hermanos? Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Sí, versículo 11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Versículo, ahí mismo 19, les dije, es capítulo 19, perdón. Capítulo 19, versículo 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde, ¿qué? Con azufre. Y Apocalipsis 21:8, todos lo conocemos. Pero los cobardes incrédulos, los abominables de homicida, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, hermanos, vemos la realidad del infierno. Y este hombre dice que estando en tormentos, no la estaba pasando bien. Y hay que entender, hermano, que esta situación ya en el infierno, hermanos, ya es una situación eterna. Eso es lo terrible del infierno, ¿sí? Se podrá decir, no, que están ardiendo y no se queman, no se consumen. Usted sabe, hermano, no sé si lo ha tocado ver por videos, cuando a la gente le echan fuego, por alguna circunstancia, se están quemando. Ustedes pueden ver su desesperación, ¿sí? Yo me tocó ver, hermano, en un video, en unas carreras de autos, usan un tipo de combustible que no echa llama. Vaya, no ve usted lumbre, no ve flamas. Entonces, estaban llenando el automóvil con ese combustible especial para los autos de carreras. En la desesperación, el conductor arrancó el carro. Al arrancar el carro se produjeron chispas y encendieron, hermano, los vapores de este combustible. Uno de los técnicos mecánicos que estaba auxiliando al carro a llenar su combustible se impregnó de ese material que es altamente inflamable. Y, hermano, vemos que se comienza a retorcer, pero, hermano, no se veía flama, entonces la gente no se percataba qué es lo que le estaba pasando. Hasta lo que los que conocían de la naturaleza de este combustible, pues se dieron cuenta que se estaba quemando. Pero sí se podía ver, hermano, que él se estaba, hermano, literalmente retorciéndose, hermano, y ya ve que los trajes que utilizan son plásticos, son de vinil, no sé qué, son de cuero, hermano, se estaba quemando. Entonces, el traje se le derritió, y, hermano, usted sabe, a veces se derriten las vestiduras y se quedan, ¿qué? Pegadas en la piel.
Entonces, hermano, usted ve la desesperación de esas personas, tratar de apagar el fuego. Lo terrible del infierno es que el infierno nunca va a terminar. Eso va a ser un tormento por los siglos de los siglos de los siglos. Y la Biblia dice que ese gusano no muere, dice allí en Marcos capítulo 9, versículo 48. En Marcos capítulo 9, ¿ya estamos ahí? Versículo 48. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego, ¿qué dice? Nunca se apaga. Algunos comentaristas dicen, ¿verdad? Cuando su gusano no muere, hermano, que al contrario de los redimidos que al morir reciben un cuerpo glorificado, posiblemente los perdidos reciban un cuerpo como tipo gusano que no se va a consumir al estar ardiendo en el infierno. Pero también, hermano, hay otros comentaristas que coinciden, hermano, que ese gusano, hermano, es la conciencia que los está acusando y atormentando. No solamente, hermano, que su cuerpo esté ardiendo sin consumirse y sufriendo el dolor, siendo atormentados, sino que también, hermano, su propia conciencia los va a estar acusando que ese castigo es merecidamente justo y que ellos, hermanos, tuvieron la oportunidad de arrepentirse y en vida rechazaron la oportunidad de ser salvos creyendo en el Señor Jesús. Es la conciencia, hermanos, que saben que nunca van a tener esperanza. Dice Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para qué, hermanos, para vergüenza y confusión ¿qué? Perpetua, ¿sí? No solamente van a estar sufriendo el tormento físico de las llamas eternas, sino que también, hermano, en su mente van a estar siendo atormentados psicológicamente, saber que están recibiendo un castigo justo y lo peor de todo, que no tienen ¿qué? Esperanza de que nunca va a terminar. Eso es lo terrible del infierno. Ahora, hermanos, al estar él pidiendo misericordia, cuando alza sus ojos y le pide a Abraham que envíe a Lázaro, hermano, nos enseña que él está pidiendo misericordia, que él sabe que es culpable y que tiene un castigo. Pero, hermano, vemos una particularidad del infierno. Dice allí en nuestro estudio, Lucas capítulo 16, versículo 24. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ¿qué dice? Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Fíjese, no está pidiendo que lo saquen del infierno. ¿Sí? ¿Sí lo está viendo? Para aquellos que dicen, ¿verdad? Y lo digo abiertamente y que me escuchen los católicos. No existe el purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? ¿Qué dice la doctrina del purgatorio? Que la gente muere y va a un lugar de purgatorio precisamente para purgar, para borrar sus pecados, y que si usted le hace unas misas aquí al difunto, esa persona puede salir del purgatorio, donde ya sus pecados quedaron purgados, quedaron borrados, quedaron ¿qué? Consumidos, y ya pueden pasar al cielo. Este hombre está diciendo, no está pidiendo, perdón, salir del infierno, está pidiendo solamente un poco de alivio. Está suplicando por una simple gota de agua, porque sabe que su destino es ¿qué? Eterno, ¿sí? Y su actitud no cambió. Dice, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro
para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Él vio a Lázaro, que Lázaro estaba en el seno de Abraham, que ya estaba disfrutando las bendiciones de la vida eterna, esa vida eterna que Dios promete a los salvos. Pero aún así no cambió su actitud hacia él y todavía lo consideraba un siervo, porque está diciendo, manda a Lázaro que moje su dedo y refresque mi lengua. Así lo está diciendo, todavía lo consideraba un criado, todavía lo consideraba un hombre miserable al que se le podía mandar y ordenar. ¿Qué significa? Que muchas personas en el infierno no van a cambiar su actitud. El infierno no es para corregir a las personas. El infierno ya es para castigar sus decisiones y sus actitudes en esta vida. Por eso mucha gente dice, ay, eso no es justo. Como si una persona vivió tantos años en la tierra, 80, 90 años, vaya a pasar una eternidad en el infierno. ¿Sabe por qué? Porque si en vida no se arrepintieron, en el infierno mucho menos. La Biblia dice que van a estar blasfemando el nombre de Dios. La Biblia nos menciona en Apocalipsis que los moradores de la tierra, al ver todas las señales y todas las plagas, la gente no se va a arrepentir. Vea, hermanos, véalo. Vamos a Apocalipsis, ¿verdad? Veamos Apocalipsis. Ya hay pasajes donde nos mencionan que la gente no se va a arrepentir. Apocalipsis capítulo 9, versículo 20 y 21. ¿Estamos ahí? Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni qué, hermanos, de sus hurtos. ¿Lo está viendo, hermanos? ¿Qué significa? Hermano, si ni viendo las plagas la gente se arrepiente, hermano, antes endurece su corazón. En el infierno, hermanos, mucha gente, todos van a estar continuando pecando. Su actitud no va a cambiar. Entonces, hermano, como su actitud es constante, su castigo va a ser ¿qué? Constante. ¿Sí lo está viendo, hermanos? Estos pasajes nos ilustran la verdad del infierno. Ahora, hermano, hay que entender. El pobre no se fue al cielo por ser pobre o por haber sufrido. Porque mucha gente dice, ay, pobrecito, pues ya sufrió en esta vida. Pues allá en el cielo que encuentre consuelo. No, hermano. Ni tampoco el rico se fue al infierno por ser rico. Porque ser rico no es pecado. Amén, hermanos. Ojalá tuviéramos ese pecado, ¿no? de ser ricos, ¿no? Porque la Biblia menciona a personas, hombres de fe, que eran extremadamente ricos. Job, Abraham, Salomón, David, José de Arimatea, eran hombres extremadamente ricos, pero eran justos. Ajá. Entonces, hermano, veamos por qué el rico terminó en el infierno. Nuestro estudio, Lucas capítulo 16, versículo 27 al 31. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. El rico terminó en el infierno por ser rico, terminó en el infierno por vestirse con ropa cara, por hacer cada día pachangas. El rico terminó en el infierno por ser egoísta y no ayudar a Lázaro.
No precisamente por eso. Hermano, la Biblia dice que todos merecemos el infierno. No hay justo ni aun qué, ni aun uno. Pero ¿por qué el rico terminó en el infierno en esta historia? Hermano, él terminó en el infierno por no creer la revelación divina, por no creer la palabra de Dios. El rico terminó en el infierno, hermanos, porque aún sabiendo y teniendo información del plan de Dios para la redención, no actuó en consecuencia. Dice Abraham, cuando todavía este rico está mandando que envíen a Lázaro como un criado, que salga de entre los muertos, se le aparezca a sus hermanos. Hermano, eso no es lógico, hermano. Si a ti se te aparece un fantasma, ¿qué va a suceder? Te vas a espantar, hermano, y eso no sucede. Dato adicional, hermano, no sucede. Porque la Biblia dice que entre ellos no podían pasar ni de aquí para allá, entre justos con los injustos. Mucho menos, hermano, nadie puede salir del infierno. ¿Me está entendiendo, hermanos? Este rico no estaba pidiendo salir del infierno porque él ya estaba consciente que del infierno nadie puede salir y del cielo nadie puede salir. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto, ¿qué? El juicio. Todo lo que podemos hacer solamente mientras estamos, ¿qué? Vivos. Ya después de muertos, nada puede suceder. Entonces, hermano, dice Abraham, a Moisés y a los profetas tienen, escúchenlo. Este rico hermano, como todo fariseo, tenía a su disposición las escrituras. Ve, hermano, lo que dice la palabra de Dios del Antiguo Testamento, el material que ellos tenían a la mano. Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18, versículo 4, ¿estamos ahí? Dice el Señor, he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, ¿esa qué? Morirá. Ahí está la sentencia de Dios. Y solamente, hermanos, voy a usar nomás dos textos del Antiguo Testamento. Pero desde Moisés, desde el Génesis hasta Malaquías, se nos enseña que Dios tiene reservado un juicio para los no arrepentidos, para los que no creen en su palabra y no se arrepienten de sus pecados y no van en busca de Dios clamando por misericordia. Dice allí en Isaías capítulo 55, versículo 7. Isaías capítulo 55, versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Y qué nos dice? Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio, ¿qué? Ahí está la invitación, el cual será amplio en perdonar. Arrepentimiento. Deja tu pecado. Deja ya ir por tus propias ideas. Vuélvete a Dios, búscalo en su palabra. Arrepiente de tus pecados. Y Él va a perdonar tus pecados. Ya no te va a juzgar, ya no te va a castigar. ¿Me estás siguiendo, hermano? Otro pasaje, el Salmo 51. Salmo 51, versículo 1. Ya estamos ahí. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. ¿Qué nos dice? Borra mis rebeliones. Misericordia. ¿Sí? Misericordia es que Dios se compadece de nuestra miseria, de nuestra condición perdida. Y que no hay nada en nosotros para que nuestros pecados sean borrados. Solamente por la pura misericordia de Dios. La salvación no es por mérito u obra humana. Seguimos leyendo el antiguo Salmo. Estamos en el Salmo 103. Salmo 103. Y hermano, este es material que tenían en ese entonces, en los tiempos del Señor Jesús. Salmo 103, versículos 10 al 12.
no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros, ¿qué nos dice, hermanos? Nuestras rebeliones. Éxodo 34. Éxodo 34. Versículos 6 al 7. Aquí Dios, en un libro escrito por Moisés, inspirado del Espíritu Santo, nos revela la naturaleza de Dios. Éxodo 34, 6, 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares. ¿Qué dice? Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué nos revela aquí de Dios? Que es misericordioso y que perdona la rebelión, la iniquidad y el pecado. Entonces, hermano, aquí vemos, hermano, la necedad de este hombre rico, ¿sí? Que él está pidiendo y está consciente que sus hermanos, si no se arrepienten, van a terminar como él en el infierno. En el infierno la gente va a tener memoria. En el infierno la gente se va a acordar de sus familiares. En el infierno ellos no van a querer que sus familiares terminen en el infierno. Y están buscando de una manera desesperada que alguien les advierta del infierno. Ganando almas, le pregunta a un hombre: ¿usted está seguro cuando muera va a ir al cielo o al infierno? Dice: eso ni tú lo sabes. ¿Tú dónde vas a ir? Le digo: yo tengo la esperanza de ir al cielo. Una señora se comenzaron a carcajear enfrente de mí. ¿Y cómo lo sabes? ¿Quién ya murió, fue y vino para contarles que existe el infierno? ¿Qué dice Abraham? ¿Qué le dijo Abraham al rico? A Moisés y a los profetas tienen. ¿A ellos qué? Escúchenlos. Tenemos, hermano, la revelación de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos revela que existe un infierno preparado para el diablo y sus ángeles y para todos aquellos que no se arrepientan de sus pecados y rechacen a Cristo como su Señor y su Salvador. ¿Sí? Hermano, no es que tuvieran falta de información, simplemente, hermano, ellos rechazan la promesa de un Redentor. Hay que entender, hermano, que la salvación es por arrepentirse. ¿Arrepentirse qué es, hermano? Darle la espalda al pecado y volverse al Señor. Hermano, la salvación es por creer que Dios es perdonador, a pesar de que hemos sido pecadores y nuestros pecados, por muy terribles que sean, han sido borrados por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Creer, hermano, que solamente un sustituto puede redimirnos. Es lo que la Biblia nos enseña acerca de Isaías capítulo 53. Que él fue, dice, y vamos a verlo, hermanos, Isaías capítulo 53. Me dice cuando lo encuentre en Isaías 53, versículo 4 y 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue ¿por qué? Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros ¿qué? Curados. Dijo Abraham: si no creyeren a Moisés y a los profetas, dice, no se van a arrepentir si alguien se levantara de entre los muertos. Hermano, hermana, la palabra de Dios
es lo único, si la creemos, que nos puede salvar, por la obra del Espíritu Santo. Así que no me avergüenzo del Evangelio, porque nos dice, es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación, para todo aquel que cree. Una persona escucha el Evangelio y la cree, dice la Biblia que tiene vida eterna. Hermano, los fariseos en el tiempo del Señor Jesús tuvieron muchas señales, muchos prodigios. Le pedían al Señor Jesús una señal del cielo. Y les dijo, señal no les será dada, más la señal del profeta Jonás. Lean a Jonás. Jonás, hermano, estuvo en el vientre del animal 3 días y 3 noches. Uno esperaba que hubiera muerto, pero ¿qué sucedió? No murió milagrosamente. Póngase a pensar, hermano, estar dentro de la panza de un animal, casi sin oxígeno. Dios, de una manera milagrosa, no permitió que Jonás muriera en la panza del animal, del pescado. ¿Me está siguiendo? Y se puede decir que volvió a nacer cuando el pescado lo vomita. ¿Qué señal de profeta Jonás? Jonás fue enviado a la ciudad de Nínive a predicar destrucción y juicio de parte de Dios. Pero la ciudad de Nínive se arrepintió al escuchar la palabra de Dios sin ver ninguna señal. Simplemente escucharon la palabra de Dios, se arrepintieron y Dios, ¿qué? Los perdonó. Hermano, lo único que necesitamos para arrepentirnos es creer la palabra de Dios, creer en Cristo Jesús y salvarnos del infierno. Y la Biblia nos menciona de 2 personas que regresaron de la muerte. En primer lugar, hermano, Lázaro. Es interesante. Lázaro es la traducción griega del nombre Eleazar, que significa Dios ha ayudado. Es lo que significa Lázaro. Lázaro, el hermano de Marta y María, estuvo 4 días muerto. ¿Me está escuchando? ¿Sí me está siguiendo, hermano? Entonces él tuvo oportunidad en todo este tiempo de ver qué hay detrás de la muerte física. Amén, hermanos. ¿Qué sucedió con Lázaro? El Señor Jesús lo resucitó. Pero ¿qué hicieron los fariseos? No solamente armaron un complot para matar al Señor Jesús, sino también para matar a Lázaro, dice la Biblia en Juan capítulo 12. Porque por causa de que Jesús resucitó a Lázaro, muchos creían en el Señor Jesús. También, hermano, la Biblia nos habla de alguien que también estuvo muerto 3 días y resucitó. ¿Quién, hermano? El Señor Jesús. ¿Qué más señal necesitamos? Un dato adicional. La iglesia existe por la resurrección de Cristo. La razón de que usted esté hoy aquí en la iglesia escuchando palabra de Dios es que Cristo resucitó. La razón por que usted tenga la Biblia y tenga el Nuevo Testamento es porque Cristo resucitó. La razón por que usted se reúne los domingos es porque Cristo resucitó. La razón, hermano, porque haya gente, aún a costo de su propia vida, salve a predicar el Evangelio y que el Evangelio nos haya llegado a nosotros en el 2024 aquí a Chalco, al otro lado del mundo, donde Cristo fue crucificado y sepultado, es porque Cristo resucitó. Pastor, ¿cómo es eso? Cuando Cristo fue muerto y sepultado, todos sus discípulos estaban tristes, estaban desanimados. Dijeron unos, nosotros pensábamos que Él era el que iba a redimir a Israel, pero ya tiene 3 días muerto y sepultado. Ya cada quien estaba regresando a sus vidas anteriores de Cristo. ¿Sí me está siguiendo? Y cuando Cristo se les revela resucitado, ellos regresaron a Jerusalén. Cuando Cristo se le presenta a sus discípulos, a sus apóstoles, hermano, ellos estaban escondidos, temerosos. Hasta Pedro lo negó. Pero cuando Cristo se aparece, ya resucitado, dijo, vean. Y como Tomás dijo, ¿verdad? Mete tu dedo aquí en mi mano y mete tu mano en mi costado. ¿Y qué dijo Tomás? Señor mío y Dios mío. Y fue lo que les dio valor y comenzaron a predicar denodadamente al Señor Jesús. Aunque fueron azotados y fueron muertos, ellos dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y salieron por todo el mundo predicando el Evangelio. Y el Espíritu Santo los inspiró a escribir el Nuevo Testamento. Y ellos, siendo judíos que toda su vida se reunían los sábados,
comenzaron a reunirse el primer día de la semana, que es el domingo. Porque ese día Cristo, ¿qué? Resucitó. Y por esa razón, hermano, que a través de los siglos, como dijo el Señor Jesús, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, es la razón por la cual nosotros estamos reunidos hoy en día. Porque Cristo efectivamente resucitó. Y Él da testimonio que el infierno es real, que el infierno existe. Y lo terrible del infierno es que no hay reposo ni de día ni de noche, que son atormentados por los siglos de los siglos. Que los que terminan en el infierno están conscientes que en su vida en esta tierra no se arrepintieron de sus pecados, no aceptaron el infierno, siguieron su vida, aún sabiendo y conociendo la Biblia, vivieron su vida como si Dios no existiera. Tendrán memoria de su familia y están desesperados porque alguien venga y les testifique para que sus familiares que les sobreviven no terminen en el infierno. Pero las buenas noticias es que tenemos la palabra de Dios. Hay que predicarla, hay que proclamarla, hay que creer. Oremos. Dios Padre, gracias por esta gran enseñanza. Te pido como siempre que trascienda estas paredes y a todas las personas que escuchen este mensaje, que piensen detenidamente que el infierno es real, que no se confíen, porque mucha gente vive creyendo que va a terminar en el cielo y en aquel día, como acabamos de estudiar, se van a llevar una terrible, horrenda e inesperada sorpresa al verse en el infierno. Y van a entrar en una desesperación sabiendo que de ahí ya no hay salida. Danos, mi Dios, la fuerza, la pasión, el denuedo para predicar el mensaje de salvación y muchas almas sean rescatadas de ese terrible destino. Te lo pido por Cristo Jesús.